La denominada economía social está marcada en España por la Ley 5/2011 de Economía Social, que fue el punto de desarrollo del sector. La ley define a la economía social como el conjunto de actividades económicas y empresariales que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los siguientes principios, persiguen el interés general económico o social o ambos. Estos principios son: primacía de las personas y del fin social sobre el capital, aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica, promoción de la solidaridad interna y con la sociedad, independencia respecto a los poderes públicos. En definitiva, la economía social no busca la maximización del beneficio a corto plazo, sino una competitividad empresarial y sostenibilidad económica compatible con generar empleos de calidad, fomentar el desarrollo local, la igualdad de oportunidades o la inserción en el mercado laboral de colectivos en exclusión, de manera que se genere un crecimiento inclusivo que corrija las desigualdades económicas y sociales. Esta economía social está formada por diferentes tipos de empresa que dan forma bajo estos principios, y entre otras están cooperativas, fundaciones, empresas de inserción, cofradías de pescadores, sociedades laborales. Las cooperativas son una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Borja Barrete, cofundador de la cooperativa North Solutions, nos habla de este tipo de empresas. La cooperativa es una forma jurídica de empresa distinta. Al final, fundamentalmente lo que nos basamos nosotros es en una economía y una participación igualitaria, donde todos los socios que participamos de la cooperativa somos partícipes de la sociedad por igual. Y yo creo que es una de las grandes ventajas que tiene esta forma jurídica de hacer empresa, porque al final la propiedad del capital es nuestra y todos los socios tomamos decisiones de la misma manera. Lógicamente, pues hay un consejo rector o un representante de la cooperativa, un administrador único, que es el que se encarga de ejecutar las decisiones, pero todas las decisiones se toman en una asamblea o en un consejo rector pues de una forma equitativa, donde todos los socios tienen derecho a voto y todos los socios tienen un voto, independientemente del capital que pongan. Luego, en materia de reparto de beneficios, porque lógicamente no tenemos que olvidar que somos una empresa, a pesar de que seamos economía social, las cooperativas también repartimos el beneficio de una forma distinta. Nosotros repartimos beneficios en función de la participación del socio en el trabajo que realiza en el día a día de la cooperativa. No repartimos en función del capital que se posee, lógicamente porque en función del capital que se posee todos poseemos lo mismo, entonces no tendría mucho sentido. Es un matiz muy importante que nos diferencia del resto de sociedades que tenemos en el mercado. ¿Qué otras ventajas tenemos? Pues al final tenemos una ventaja muy importante, que es tejer la economía en el territorio. Somos empresas que generalmente estamos muy vinculadas al territorio, somos empresas muy locales y que nos encargamos de afianzar el negocio dentro del territorio que nos rodea, de hacer un crecimiento sostenible, con un modelo de negocio mucho más razonable, más justo y más equitativo que el resto de empresas. Las sociedades laborales son una forma de asociación empresarial formada por trabajadores, los cuales ostentan la propiedad de la mayoría de su capital social. Eduardo Bra es director de Trámites Fáciles SLL, a la vez que presidente de ACEL. Una sociedad limitada laboral es una forma de hacer empresa, es una forma jurídica que encaja dentro de la economía social y la principal característica es que son propiedad de los socios trabajadores, porque al menos el 51% tiene que pertenecer a los socios trabajadores. Tiene muchas características comunes con la sociedad limitada, de hecho solo le diferencia el segundo apellido, laboral, que le da ciertas particularidades, como son que, por ejemplo, ningún socio puede tener más del 33%, salvo en contadas circunstancias, y que el 51% tiene que ser de la clase laboral. Es una sociedad que tiene dos tipos de clases de participaciones, la clase laboral que tiene que pertenecer a los trabajadores por tiempo indefinido y las de clase general que pueden pertenecer a socios capitalistas. ¿Qué ventajas tienen? Pues tienen
varias y además muy atractivas, como por ejemplo que los socios pueden cotizar en el régimen general, que pueden tener la cobertura del desempleo y del FOGASA, además tienen pues, la exención del ITP y AJD en la Constitución y tienen mayor puntuación en ciertos contratos públicos porque son sociedades muy arraigadas al territorio, ya que los socios trabajadores pues, defienden su empresa y por tanto tienen más resistencia en los momentos de crisis. Además, es un modelo de empresa que encaja perfectamente cuando los proyectos son de varios emprendedores. Es una de las posibilidades más óptimas de elegir cuando el emprendimiento es colectivo. Reconocidas por su importantísima labor, las empresas de inserción integran a personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario. Estas empresas tienen como fin conseguir la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social. Jesús Castanedo es promotor de Luimar Incluye y nos habla de las empresas de inserción. Las empresas de inserción son empresas ordinarias que tienen como característica que al menos el 50% de las personas que trabajan en esta empresa son gente en riesgo de exclusión social. Este riesgo de exclusión lo tienen que garantizar los servicios sociales y tiene como misión que en 3 años estas personas que empiezan a trabajar en una empresa de inserción puedan pasar al mercado ordinario. En Cantabria hay 4 empresas de inserción, una que se dedica al tema de la ropa, que es de Cáritas, otra en Lambión, que se dedica al tema de hostelería, el Tiplis, que se dedica al tema de papel, y luego está la Luimar de las Hijas de la Caridad, que hace merchandising para empresas. ¿Qué aportan estas empresas a la sociedad? En primer lugar, que hay gente que en lugar de estar recibiendo rentas básicas o ayudas sociales, está precisamente todo lo contrario, aportando a la sociedad mediante su trabajo, mediante un trabajo que tiene que ser rentable y de producción, y que están aportando pues, todo lo que es la seguridad social, todo lo que es la empresa ordinaria. La gente que está en las empresas de inserción tiene un contrato ordinario y en ese contrato evitan tener que consumir las ayudas sociales. Las cofradías de pescadores son corporaciones de derecho público sectoriales, sin ánimo de lucro, representativa de intereses económicos de armadores de buques de pesca y de trabajadores del sector extractivo, que actúan como órganos de consulta y colaboración de las administraciones competentes en materia de pesca marítima y de ordenación del sector pesquero, cuya gestión se desarrolla con el fin de satisfacer las necesidades e intereses de sus socios, con el compromiso de contribuir al desarrollo local, la cohesión social y la sostenibilidad. Agustín Trueba, secretario general de la Cofradía de Pescadores de Santander, nos habla de las funciones que desarrollan. Las cofradías de pescadores son unas entidades sin ánimo de lucro, colaboradoras con la administración. Sus raíces son fines sociales, en defensa tanto de los empresarios como del personal que trabaja en los barcos asociados a la cofradía. En Cantabria hay 7 cofradías, de las cuales 6 las gestionan Lonja. Nos dedicamos principalmente a los fines sociales de los asociados, elaborando todo tipo de material laboral, fiscal y contable, y colaborando con la administración, en este caso principalmente con la Consejería de Pesca. Las fundaciones son otra de las figuras fundamentales dentro de la economía social. Una fundación es un tipo de persona jurídica. Esta se caracteriza por ser una organización que carece de ánimo de lucro. Su patrimonio se compone de las aportaciones de una serie de personas que se denominan patronos, que componen el patronato. Sus funciones se establecen en su objetivo social. Rosa Pérez, responsable territorial de la Fundación Secretariado Gitano, nos habla de cómo trabajan las fundaciones. La Fundación Secretariado Gitano somos una fundación, somos una entidad sin ánimo de lucro que llevamos trabajando por la igualdad de oportunidades de la población gitana más de 40 años en España y también en el resto de Europa. Consideramos que las fundaciones son necesarias porque son entidades que trabajan en contra de la pobreza y de la exclusión social, y necesarias porque llegan a donde no pueden llegar las administraciones en su día a día para abordar todas las necesidades de los diferentes colectivos con los que trabajamos, las diferentes entidades que trabajamos con pobreza y exclusión social.
En concreto, en la Fundación trabajamos con una doble vertiente. Por una parte, hacemos incidencia política para abordar todos los temas que tienen que ver con la población gitana, en temas relacionados con vivienda, con discriminación, con igualdad, con empleo. Y por otro lado, hacemos acciones específicas a través de todos los programas que las entidades llevamos a cabo para también trabajar en contra de la pobreza y de la exclusión social que tienen los colectivos con los que nosotros trabajamos, en concreto nosotros con la población gitana. En incidencia política, nosotros consideramos que es necesario abordar temas como, por ejemplo, puede ser la igualdad de trato y la no discriminación. Desde la Fundación Secretariado Gitano, el año pasado se impulsó, en el 2022 en julio, se impulsó la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación. Entonces, bueno, pues dentro de la incidencia política, lo que decía antes, es importante abordar este tipo de cuestiones. La economía social está a la vanguardia de la Agenda 2030, aportando un modelo empresarial basado en la primacía de la persona, la transparencia, la democracia, la solidaridad y la cohesión social, contribuyendo en los ODS de forma directa, especialmente con los ODS relacionados con el empleo, la reducción de las desigualdades económicas y sociales, el desarrollo local, la igualdad de género, el acceso a una educación de calidad para todas las personas o la inserción en el mercado laboral de colectivos en exclusión. Desde el Gobierno de Cantabria se contribuye a la economía social facilitando su desarrollo y apoyando.